Muy buenos días, soy Adrián Peña saludándolos desde la Expo Guadalajara en este noveno y último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos mucho que compartir con ustedes y doy la bienvenida y con el gusto, como siempre, de saludar a Lorena Saavedra. Adrián, el gusto es mío, muy contentos y a la vez un tanto nostálgicos. Hoy es el último día de actividades, los invitamos para que nos acompañe la próxima hora y por supuesto la invitación para que visite la feria en este que es el último día. Estamos ubicados en el área internacional Pasillo M y le presentaremos algunas de las actividades estelares que ya están preparadas para el día de hoy. Así es, entre los estelares del día de hoy vamos a platicar del homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez, que se entrega a Benito Taibo. Además, el encuentro de literatura en lenguas originarias de América. Además de muchas más presentaciones de libros que, bueno, como bien lo mencionas, sí se siente ese ambiente de nostalgia, de que ya se está terminando esto, pero bueno, hoy todavía hay mucho que hacer, hay mucho que compartir con ustedes, todavía tienen tiempo de venir, quienes no han venido o quienes quieran repetir, pues se pueden dar la vuelta. Estamos aquí en el pasillo, ustedes pueden ver cómo va tomando vida esta feria, ¿no? Que está abierta desde las 9 de la mañana. Eso y pues no deja de llegar gente, ¿no? Sí, decíamos, nos llamaba la atención que desde las 9 de la mañana filas y filas y filas para disfrutar de la feria en su último día. Así es, y bueno, pues vamos a empezar con la información, Lore, y lo hacemos con lo siguiente: las mujeres no tienen límites en el mundo de la literatura, en ningún país, es lo que coincide, lo que dijeron algunas escritoras portuguesas que se dieron cita a la fila. El límite para que una mujer escriba en Portugal es la propia imaginación de cada una. Coincidieron las escritoras lusas Isabel Rionovo e Inés Fonseca Santos, quienes encabezaron la charla ponencia Mujeres en la literatura portuguesa. Dijo que en ese caso jamás se deja de escribir cuando las letras se llevan en la sangre. Me puede impresionar un otro libro, un otro poema, una pieza de teatro, una música, y a partir de ahí las obras de los otros me inspiran, y a partir de ahí hay un verso que aparece, que surge, y então o que faço com esse verso é escrevi-lo. Às vezes tem que ser em tele, porque não tenho papel e caneta, e pluma não tenho, e o que sucede é que deixo o verso esperando por lo resto del poema. La escritora de ciencia ficción Isabel Rionovo señaló que una de las características de su narrativa son los textos que confrontan la ética y la moral humana. Asegura que el entorno se puede modificar con un simple texto. Sigo creyendo que la literatura, los libros pueden cambiar el mundo, pueden hacer el mundo mejor, pero sin agendas, sin programas. Lo que sucede es que cuando escribimos somos forzados a confrontarnos con nuestra naturaleza, que es la naturaleza humana, y ninguno puede enfrentarse a sí mismo con todas sus fallas, todas sus zonas grises y turbias, sin comprender esa naturaleza humana. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Fil. Y en el marco de esta feria entregan el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco al autor del libro El próximo desierto, a quien por cierto tuvimos de visita en nuestro set. El próximo desierto es una obra compuesta por un extenso poema de la autoría del venezolano Santiago Acosta, que radicaliza la realidad del daño que el ser humano comete contra el entorno ambiental, pero a la vez encuentra soluciones a los problemas. Este poema se coloca en una frontera supuesta donde el desastre ya ha ocurrido. Dotado con $10,000 estadounidenses, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco es convocado por la Universidad de Guadalajara mediante el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, en colaboración con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y con el auspicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco, que pretende resaltar en el ámbito de las letras la necesidad de preservar nuestros entornos ambientales. Así lo expuso la titular Magdalena Ruiz Mejía. La ciencia nos ha dicho, todos están, la gran mayoría, el
ya sacaron cifras y el otro día Mario Molina decía que el 98.8% de los científicos y de los colegiados más importantes del planeta que producen ciencia reconocen que está una crisis climática, una crisis de nuestros capitales y de nuestras plataformas naturales. Para esta edición dedicada al género de la poesía, se recibieron 124 trabajos provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Perú, Portugal y Venezuela. Santiago Acosta nació en San Francisco, California en 1983, pero creció y se considera venezolano. Fabián Sánchez, C7 Film. Y bueno, tenemos invitados en el set, me da mucho gusto de verdad que nos acompaña en esta ocasión el escritor, poeta, ensayista Fabio Moravito. Bienvenido a la feria, Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo le platicábamos fuera del aire, Fabio y yo, y le decía que si ya él también era cliente frecuente de la feria, y me dice, pues sí, es la sexta vez, dice que ya está acumulando millas, ¿verdad? Sensacional esta propuesta. A ver qué me dan de regalo. Bienvenido y muchas gracias. Ahora con esta propuesta que es lector a domicilio. Fabio, tú naces en Alejandría, hijo de padres italianos, has vivido en diferentes partes del mundo, pero decides quedarte en México y decides escribir en español. ¿Por qué? Bueno, no fue una decisión porque yo llegué a los 15 años en México, no hablaba español, pero a esa edad lo aprendí y era fatal que cuando empezara a escribir, que fue 5 o 6 años más adelante, lo hiciera en la lengua que me rodeaba y no en mi lengua materna. Ajá. Entonces, más que una decisión, fue una fatalidad, pues. Una condición, una condición. necesidad. El Fondo de Cultura Económica en algún tiempo publicó tu serie de poemas, un poemario, y algo que a mí me llamó mucho la atención y justamente por eso te le preguntaba y se los voy a compartir, decía, como escribo en una lengua que aprendí, tengo que despertar mientras otros duermen. Así es la forma en la cual tú escribes. Bueno, literalmente sí, porque acostumbro a escribir muy temprano. Sí, me encantó. Por una costumbre así. Ajá. Me gusta esa hora. Ajá. Se ha establecido como una disciplina que ya no me cuesta mucho esfuerzo. Y en ese poema, en realidad el sentido es que los que escribimos en una lengua aprendida, nunca se nos pierde la sensación de que estamos de algún modo cometiendo un acto clandestino. Me encanta. Y que por eso entonces escribo cuando los otros duermen, como si me diera un poco de vergüenza que me vieran. Pero lo escribes de una forma maravillosa, Pues Fabio. muchas gracias. Muchos años te has dedicado también a traducir, muchos años como traductor también, y ahora nos presentas esta novela que de alguna manera para quienes siguen tu trayectoria nos damos cuenta que en esta novela que presentas, por cierto, hoy, ya ahorita nos dirás, sigue estando esa emoción tuya que te plasmas y has plasmado tanto en tus poemas como en tus historias. Si te dieran a elegir todas las facetas y todas las etapas literarias por las cuales tú has plasmado tu pluma, ¿con cuál te quedarías? Probablemente con la poesía, porque siento que todo lo que he escrito fuera de los poemas lo he escrito desde una perspectiva de poeta, no por el hecho de escribir una prosa poética, que es lo que nunca me ha gustado. Si por prosa poética se entiende una prosa embellecida, llena de bonitas imágenes, ni mucho menos, sino porque la poesía es probablemente de todos los géneros aquel que te obliga a escribir sin saber muy bien a dónde vas. Empiezas a escribir y cada verso te va dictando el otro, pero nunca sabes el final del poema. Y así he escrito también cuentos y novelas, es decir, un poco a ciegas, empezando una historia porque el personaje o la situación me parecen potencialmente útiles para escribir, pero sin saber muy bien para dónde va
la historia. Ajá. La vas descubriendo a medida que escribes. Y bueno, pues ahora llegas en esta edición 2018 de la FIL con El lector a domicilio. Una novela, decían por ahí, vertiginosa, una novela que inicia de verdad de una forma que yo no esperaba, ¿no? Un chico que comete un delito menor, le vamos a decir así, y entonces, bueno, pues lo sentencian a hacer un trabajo, vamos a decirlo, comunitario, y ese trabajo comunitario es nada más y nada menos leer, ir a las casas, ir a leer. Pero él no se siente muy identificado y ahí empieza la trama. ¿Nos platicas? Empezó como un cuento en realidad y se fue volviendo novela porque ese personaje al visitar diferentes domicilios y de diferentes personas se enfrenta a distintas situaciones vitales, a distintas personas y lo que era un cuento se fue extendiendo necesariamente. Ajá. Repito, yo no sabía hacia dónde iba esto, se fue complicando a medida que escribía y quizá de todos mis libros ha sido el que tengo la sensación de que se escribió solo, que se me fue dictando a medida que yo iba escribiéndolo. No quiere decir que lo escribí de manera fácil e indolora, pero sí de una manera cuidando yo de no meter la pata, sino obedeciendo a ese dictado, entre comillas, que la propia historia me fue dando. Ajá. Y en ese sentido fue quizá mi escritura más intensa, es decir, durante 9 meses no pude pensar en otra cosa que en escribir esa historia. Así es ese proceso, Fabio, en el día a día. Es fascinante tú que manejas diferentes corrientes literarias que tú decías, bueno, lo concebiste como un cuento, pero la historia te fue dando y te fue dando porque todos los personajes que aparecen en este libro van como entretejiendo sus vidas y finalmente se convierte en una novela profunda, una novela conmovedora también que ha sido uno de tus sellos. Platícame, lo presentas hoy. Pues te agradezco mucho que veas en esa historia un fondo conmovedor. Te digo, yo fui descubriendo las complejidades de esos personajes. Creo que el momento en que sentí que podía escribir una historia era cuando descubrí que este protagonista lee muy bien, porque tiene una bella voz. Sí, una voz muy varonil, ¿no? Pero no se involucra en lo que lee, no lo entiende casi, Sí. lee mecánicamente y los que lo escuchan se dan cuenta y se lo reclaman, se lo reprochan. Entonces es un lector fallido a pesar de ser un muy buen lector. Esa anomalía creo que fue lo que me hizo ver que había un potencial para escribir una historia larga. Claro. Y bueno, pues ustedes, así como yo le encontré esa parte, ustedes también en esta novela El lector a domicilio le pueden encontrar diferentes matices que ya conocemos en la carrera de Fabio Morábito. Fabio presenta el día de hoy, por cierto, están invitados, será a las 4 de la tarde en el Salón Mariano Azuela y por cierto te presenta pues una figura que nosotros queremos mucho, amiga, por cierto, Carmen Villoro. Sí, Carmen es una muy buena amiga mía, muy buena poeta, nos conocemos hace mucho tiempo. Para mí es un gran gusto y privilegio que sea ella quien me presente. Y Carmen Villoro además se ha caracterizado por esas palabras de amor, ¿no? También, entonces seguramente será una gran presentación. Fabio, gracias por estar con nosotros en Elementos. Y bueno, pues ya lo saben, El lector a domicilio, novela recomendada. Fabio, gracias por estar. Y continuamos con más en esta mañana en Elementos desde la FIL. La poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli se reunió con jóvenes para compartir momentos de su vida que la llevaron a consolidarse como una mujer revolucionaria. Compartió que la inspiración para escribir poesía le llega de repente a diferencia de la novela, que asegura es una disciplina de todos los días, de investigar y descubrir. Sin embargo, disfruta escribiendo ambos géneros. No es que me guste más escribir novela que escribir poesía, pero me siento más organizada y disciplinada. Para Yoconda, la novela es como la arquitectura, debe tener una organización y planeación a diferencia del poema, y agregó: El poema es como un aliento, como que de repente mi cuerpo respira palabras, ¿no? Una cosa así, una cosa mágica.
La escritora recordó cómo fueron sus inicios dentro de la literatura como una manera de expresión ante la situación revolucionaria que se vivía. Y siempre era peligroso, te seguían, no sabías por dónde, qué es lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo yo era una persona que por mucho tiempo fui ciudadana fuera de toda sospecha. Con imágenes de Jaciel Alonso, Wendy Pérez, C7 Film. Una incursión con lo más tradicional del fado portugués y la presencia de artistas tapatíos, por supuesto con mariachi, será el cierre de actividades de esta noche del Foro Phil en punto de las 9. Rock, fado y música ranchera se fusionan para brindar un final inolvidable a la Feria Internacional del Libro 2018. Las voces de Paloma del Río, Hugo Rodríguez, Pascual Reyes y la portuguesa Katia Guerreiro, acompañados por el mariachi y los tapatíos, serán los responsables de cerrar con broche de oro el Foro Phil con un repertorio que no quisieron descubrir, aunque aseguran será de lo mejor. Yo no puedo decir así que una, porque todas las que canta cada quien están... No les va a encantar la mexicanada que vamos a hacer mañana. La selección la hicieron la gente de la sección de música, cultura UDG, y creo que hace un pasaje así muy bien escogido a través de las canciones más entrañables de la cultura mexicana. Katia Guerreiro dijo sentirse honrada de poder no solo compartir escenario con estos artistas, sino que además tendrá la posibilidad de interpretar la canción favorita de su abuelo. De todas las canciones del mundo, esta canción mexicana era la canción preferida de mi abuelo. Yo sigo con una relación con mi abuelo de aquí hasta el cielo, única. Y mañana es una forma de prestarle homenaje cantando con estos artistas increíbles. De igual manera, Pascual Reyes, integrante de la banda San Pascualito Rey, verá, dijo, cumplirse un sueño al cantar acompañado del mariachi Los Tapatíos. Me imaginaba como con la banda y además el mariachi, pues tocando rolas de San Pascualito Rey, pero en versión mariachi, ¿no? Ahora se me está cumpliendo el sueño, no van a ser rolas de San Pascualito Rey, y no va a ser con la banda, va a ser con mariachi, pero y aparte mariachi total, puro. La invitación a asistir al cierre de Foro Phil es abierta y la entrada gratuita. Georgina Flores Venegas, C7 Film. Paloma cumplido para cobertura C7 Phil y ahora con el gusto de tener un momento para charlar con Carlos Tello Díaz sobre esta esperada segunda entrega, Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Gracias por regalarnos un momentito. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, te preguntaba hace un momento, ¿no? Esta es la segunda entrega de una primera investigación que tuvo mucho éxito, muchos lectores, muchos ejemplares que se han vendido y entonces, bueno, había gran expectativa de esta segunda entrega que también te implicó, imagino, como la primera, una investigación muy ardua. Sí, bueno, estoy escribiendo la biografía de Porfirio Díaz en 3 tomos. El primero, salió hace 3 años, habla de la vida de Díaz desde que nace en 1830 en Oaxaca hasta que ocupa la Ciudad de México en 1867, con lo que triunfa la República y es derrotado el imperio de Maximiliano. Y este tomo habla de lo que sucedió después. ¿Qué sucedió después del triunfo de la República? Bueno, básicamente que los triunfadores se dividieron. Se dividieron los liberales en 2 grupos, los que estaban a favor de la reelección de Juárez, los que estaban en contra de la reelección de Juárez, y los que estaban en contra de la reelección de Juárez postularon la candidatura de Porfirio Díaz. Es decir, Díaz no construye la oposición a Juárez, es la oposición a Juárez, a su reelección, la que construye la candidatura de Díaz, con lo cual Porfirio Díaz, quien había sido discípulo, amigo, colaborador, hombre de confianza del presidente Juárez, comienza su distanciamiento con Juárez. Wow. ¿Qué te ha implicado esta investigación? Porque bueno, se ha descrito como el trabajo más minucioso, ¿no? En relación a este gran personaje de nuestra historia. Bueno, pues ha implicado mucho tiempo, mucha investigación, mucha
fascinación de mi parte por ese periodo de la historia de México, poco conocido, en parte por anticlimático, lo que sucede después de que triunfaron finalmente los liberales y los republicanos. Es un periodo de la historia de México que quizá como ningún otro está poblado por grandes personajes. Los personajes de la generación del 57, entre los que destacan los que son no solo los dos personajes más importantes de la segunda parte del siglo XIX en México, sino quizá los dos presidentes que más han trascendido para bien y para mal en la historia del país, que son Benito Juárez y Porfirio Díaz. Se confirma como un personaje excepcional, como general del gobierno de la República que encabezaba Juárez, está presente en la batalla del 5 de mayo, está presente en la batalla del 2 de abril, encabeza la toma por asalto de la Plaza de Puebla el 2 de abril, es el jefe de Miahuatlán, de la Carbonera, es quien ocupa la Ciudad de México, a quien le quiere dar el mando de las fuerzas que sitian Querétaro el general Escobedo, que había estado bajo las órdenes de Díaz. Un personaje muy ambicioso, este tomo se llama La Ambición, que se levanta con las banderas de la no reelección. La Constitución del 57 permitía la reelección. Díaz entiende, como muchos otros, que quien detentaba el poder podía, si quería, reelegirse, y que esto iba en contra de la voluntad de paz y estabilidad en la República. Levanta entonces las banderas de la no reelección, reforma la Constitución para prohibir la reelección inmediata, e irónicamente más tarde, pero esto ocurrirá en el tomo 3, vuelve a reformar él mismo la Constitución a su vuelta en el poder para que volviera al texto original y permitiera la reelección indefinida, que le permitió a él mismo perpetuarse en el poder hasta que es derrocado por la Revolución de 1910. Claro, y mirado en esta perspectiva y a la distancia, pues viendo esos cambios de pensamiento también, ¿no? Y de paradigmas de ellos mismos. Esta entrega la presentas ahora en la FIL y estás, me decías, preparando poco a poco la investigación del tercer volumen. Pues sí, estoy haciendo todo lo que tuve que posponer para terminar a tiempo el tomo 2 y estoy empezando a leer sobre el porfiriato, que va a ser la revolución y el exilio, que van a ser los temas del tomo 3, que se va a llamar El Poder, pero va a tardar todavía en salir. Ahorita podemos tener ya en nuestras manos La Ambición. Carlos, felicidades por esta publicación, que disfrutes tu estancia en FIL. Muchas gracias, siempre disfruto muchísimo la FIL y Guadalajara. Gracias por este momento y continuamos en Cobertura C7 FIL. Parte de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de estos 9 días en diferentes sets, en diferentes casas editoriales, y se las estaremos presentando también a lo largo de los 2 programas. Y bueno, en otro tema, el texto en Mazahua fue el ganador del premio FIL 2018 a literatura en lenguas indígenas. El cuento en lengua mazahua, El Eterno Retorno, es la obra con la que Francisco Antonio León Cuevas se adjudicó el Premio de Literaturas Indígenas de América de la Feria Internacional del Libro. En los últimos años conocí en los escritores del sureste la literatura indígena, novedosa, pujante, pero todavía con muchas limitaciones en la estructura y en el caso de la poesía, en la métrica y el ritmo. La literatura indígena recién comienza a florecer, faltan estilos por formar y muchos temas por abordar. Sin embargo, algunos escritores crecen a pasos agigantados, como Solano, que en mi opinión es el mejor poeta indígena de nuestro tiempo. Francisco Antonio León compartió su niñez a los presentes. Aseguró que los libros de texto gratuitos de la SEP fueron los que le abrieron el apetito por la lectura primero y luego los que lo impulsaron a dejar su legado en las letras. Al recibir la condecoración agradeció el esfuerzo por preservar mediante el premio las lenguas originarias de toda América. La escritura parece ser el mejor instrumento para conservar la memoria de los pueblos indígenas que, como el Mazahua,
se encuentran acariciando el ocaso de su existencia. Sean pues estas palabras un mensaje de agradecimiento a todos los esfuerzos que promueven el registro escrito de la sabiduría de nuestros pueblos. Esta es la 6ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, en donde lo mismo se ha premiado la poesía que la narrativa, a escritos en zapoteca y a escritos en maya. En 2013, por iniciativa de nuestra Casa de Estudios, fue instaurada la entrega de este galardón que busca reconocer, premiar y divulgar el valor cultural de los pueblos originarios de América. Este premio ha reconocido, incluyendo la presente edición, obras escritas en zapoteco en 2013 y 2014, celtal en 2015, maya en 2016, tlapaneca en 2017 y mazahua en 2018. El hecho de que el texto distinguido en esta ocasión haya sido escrito en lengua mazahua es de gran importancia, pues en el país, de acuerdo con el último censo, 147,000 personas la tienen como lengua materna. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Fil. Y con más de las diferentes entrevistas que hemos realizado dentro y fuera de esta feria, ahora vamos con la joven escritora y periodista Fernanda Melchor. Lorena Saavedra es quien tuvo oportunidad de platicar con ella. Soy Lorena Saavedra y en esta ocasión nos encontramos con Fernanda Melchor. Nos da mucho gusto poder compartir contigo unos momentos, sobre todo que Fernanda, una joven escritora, periodista, cronista, que viene a la FIL a presentar esta nueva edición de esta publicación Aquí no es Miami, y me gustaría empezar, Fernanda. Fernanda está en la lista, en esa famosa lista de escritores menores de 40 más exitosos. Bienvenida a la FIL. Ay, muchísimas gracias, es un gran honor estar aquí y por supuesto también poder platicar con ustedes. Una joven veracruzana que, bueno, apasionada de este género que de repente se critica un tanto, que si sí, que si no entra, que si se combina con la... Ajá. Y bueno, y tú lo logras de una manera espectacular. La crónica, no has trabajado profesionalmente en ella y sin embargo lo llevas a una publicación. ¿De qué forma? Sí, bueno, yo estudié periodismo en Veracruz, me formé como periodista, nunca quise ejercerlo como tal porque, pues te diré que no me veía como entrevistando políticos en la calle, entonces nunca fue lo mío era más bien la literatura, entonces, pero sin embargo quise estudiar una carrera que no fuera de letras, ¿no? A mí me parecía que la gente que estudiaba letras era como muy aburrida y pomposa y yo quería tener un oficio, ¿no? Entonces elegí estudiar periodismo y cuando estoy en los primeros semestres descubro algo que se llama el nuevo periodismo, ¿no? Descubro lo que es la crónica y me fascinó. Es decir, es hablar de historias verdaderas, hablar de historias reales y contarlas con las armas de la literatura. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Este libro es un conjunto de crónicas que hablan de la ciudad de Veracruz, de donde soy originaria, y que abordan varias temáticas, ¿no? La violencia del narco es una de ellas, por supuesto, pero también hay otras cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, historias que narran lo que son las cantinas en Veracruz, el muelle en Veracruz. Retomo viejos casos de nota roja de los años 80s y 70s, como por ejemplo un caso muy famoso en Veracruz que fue el de una ex reina de belleza, de una reina del carnaval que asesinó a sus hijos y los enterró en macetas. Entonces yo hago toda una investigación de cómo fue ese caso y cómo repercutió en la vida de las personas y cómo esta mujer llegó a convertirse, Evangelina Tejera, en una suerte de llorona, ¿no? De mito actual en el Veracruz contemporáneo. Pero irnos o de tu mano, llevarnos a ese Veracruz del 2008-2009 que nadie quería contar. Obviamente eran la nota roja y salían en los diarios y tú te atreviste a hacerlo de esta manera tan especial. Era un poco porque justamente en los periódicos ya se estaba dejando de hablar el tema. ¿Recuerdas? 2007-2008 fueron particularmente difíciles para Veracruz. Todos los años que siguieron fueron aún más. Y ante la muerte y desaparición de muchos periodistas, los periódicos empezaron a optar por no publicar nada que tuviera que ver. Entonces, ¿tú te acuerdas en esos días que había, bueno, igual también en varios estados de la República se vivió, ¿no? Había balaceras y lo que venía en el periódico era que pues alguien se había robado las llantas de un carro, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? Compártenos, por favor, las redes y esos sueños tan grandes. Por supuesto que ya empezaste. Entonces seguiremos tus pasos muy de cerca. Sí, en realidad tengo poquitas redes sociales. Me encuentran en Instagram como falsa.liebre. Es que Falsa Liebre es el nombre de mi primera novela.
y me encuentran en Twitter como FFF Melchor, así, 3 Fs Melchor. No tengo Facebook, en realidad lo odio un poquito, pero pues sí tengo estas 2 redes sociales, ahí me encuentran con mucho gusto. No la pierdan de vista, por favor, no la pierdan de vista. Ella es Fernanda Melchor, ahora presentando Aquí no es Miami, y por supuesto que es fascinante, ¿no? La crónica combinada con la literatura es una forma extraordinaria de contar historias. Yo creo que además una forma muy necesaria, porque es cierto que hoy en día necesitamos más que nunca del periodismo tradicional que nos informa y nos permite tener conocimientos que nos permitan tomar decisiones. Pero la crónica es padre también porque como se elabora con más tiempo y como nos permite comprender cosas que han pasado, ¿no? Es como 2 velocidades distintas. Necesitamos el periodismo de urgencia, el que nos permite reaccionar todos los días, y necesitamos también este periodismo más lento, que se cocina más lentamente y que nos hace comprender lo que pasó en el pasado. Así es, continuamos con más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cronista. Magali Tercero mantenía a los jóvenes que la escuchaban atrapados en los relatos y experiencias que, narrados a detalle, daban poco a poco a los escuchas una idea del trabajo tan redituable que es el escribir una crónica. Este género periodístico, les explicaba, es uno de los más difíciles, pero no por el trabajo que implica ni porque no puedan encontrarse historias dignas de ser narradas, sino porque es difícil darles difusión. Por un lado, cada vez hay más espacio en la web para hacer crónicas largas, pero por otro lado, en los periódicos están sufriendo recortes de páginas impresionantes desde hace muchos años y casi no hay espacio. La crónica debe ser detallada, sin olvidar la historia que la genera y sin dar demasiado peso o protagonismo al autor. Así lo explicó la escritora de Cuando llegaron los bárbaros. Antes, digamos, hace 80 años se le llamaba nota de color a la crónica, pero eso no era crónica, era una pequeña estampa que nos daba un poco de sensación de vida sobre lo que ocurría en nuestra ciudad. No podía faltar el consejo para quienes deseen sumergirse en el fascinante mundo de la crónica, ya sea literaria o periodística. Una parte importantísima de la crónica es la lectura. Creo que el que quiera hacer verdadera crónica literaria, porque podemos distinguir entre crónica histórica, crónica periodística, crónica literaria, creo que el que quiera hacer crónica literaria tiene que ser un gran lector. Los grandes cronistas generalmente son grandes lectores. Georgina Flores Venegas, C7 Fil. Y así seguimos en esta transmisión especial del último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos en los pasillos, ustedes pueden ver detrás de nosotros cómo los recorre la gente y cómo sigue llegando la gente también a la FIL Guadalajara, que bueno, nos ha dado muchas sorpresas, muchas satisfacciones, pero sobre todo muchas conversaciones muy ricas, ¿no? Así es, y siguen todavía con una serie de actividades muy interesantes que le estaremos presentando a lo largo de este programa y en la edición nocturna también. Continuamos con más información y justamente recuerdan en la feria la obra, la narrativa del escritor mexicano Ignacio Padilla. En 2016 un accidente acabó con la vida del escritor mexicano Ignacio Padilla. En la Feria Internacional del Libro, a manera de homenaje, los propios lectores presentaron un compendio de sus obras denominado Lo volátil y las fauces. Narrativa breve en la que lo esencial es la imaginación. Podría decir en este momento que Ignacio Padilla, además de haber sido un escritor, fue un paisajista o un pintor de las palabras. Vi muchos escenarios, vi muchos paisajes y sorpresivamente me llenó de imágenes la cabeza. Y digo sorpresivamente porque quienes lo hayan leído y quienes estoy segura que lo leerán después de esta presentación, se darán cuenta que el centro de su narrativa está concentrada muchas veces en criaturas que nuestros ojos humanos
jamás van a conocer. En los textos de Nacho dijeron lo mismo: hay arañas que inyectan memorias ajenas que peces que vuelan, pero también aseguran está él mismo. Habló que él se identificaba mucho con los monstruos, personajes de ciencia ficción. Entonces ahí me di cuenta que todo esto era basado en él, que se refería a él, que cada uno de los renglones escritos estaba dando parte de él, su opinión, sus sentimientos, todo esto que él sentía lo escribió en este libro. Los lectores advierten a otros lectores que en la narrativa de Padilla se encontraron con misterio, imaginación, monstruos y paisajes que invitan a seguir leyendo. Cómo maneja muchas frases que son tan completas, pero que al mismo tiempo te dejan mucha duda de qué se trata y es lo que te da más ganas de seguir leyendo el libro. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Fil. Y ahora vamos con lo que ocurre en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. En un ambiente muy divertido se realizó la participación de este año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de los colaboradores de la revista El Chamuco y los Hijos del Averno, quienes nos hablaron del nuevo comienzo que tiene esta plataforma para humoristas gráficos e historietistas de humor político. Entonces Rapé empezó a hacer una serie de movidas que él ya nos podrá platicar, ingeniería financiera y demás. Y curiosamente, yo no sé si esto tenga algo que ver, pero varios compañeros del Chamuco empezaron a viajar a Colombia a diferentes eventos, ¿no? Según eso, a ferias de libro. Rapé, en su posición de director, tuvo que superar obstáculos para sanear financieramente a la revista. Los seguidores tuvieron mucho que ver en que El Chamuco y los Hijos del Averno se pudiera mantener a flote. No nos habíamos dado cuenta del disfrute de la gente de la revista, y que quería tener la gorrita y que quería tener el trinche en un mandil, en la gorra, la chamarra, todo esto. Y lo empezamos a hacer y empezó a tener mucho éxito este sistema. También entendimos de que podíamos usar las redes sociales hoy en día. Empezamos a dejar de ser tan cavernícolas y nos hicimos de un equipo de trabajo maravilloso. Los humoristas gráficos tienen una fuerte influencia en el ámbito político. Las redes sociales han contribuido para atraer más público a valorar y difundir su trabajo. Con imágenes de Alex Sepúlveda, Patricia Bañuelos, C7 Fil. Y también se realizó la mesa Autoras a Cuadro. Las mujeres han incursionado en diversos ambientes. La caricatura y la historieta no han sido la excepción. Es por eso que hoy podemos hablar de la caricatura desde una visión femenina, conocer sus retos y logros alcanzados durante su trayectoria. El hecho de impulsarnos en este aspecto para crecer y que ya se está rompiendo precisamente esa barrera, ahorita ya del género, ahora tiene que ser también de la raza o del país incluso, ¿no? Ya estamos hablando de otros temas. Acompañadas por el historietista Arturo Kempch, Alejandra Gámez, María Guadarrama, Emi E. y Nani, todas grandes caricaturistas, reconocen que la calidad no tiene que ver con el género y que hay que saber diferenciarlo de la discriminación. Los autores tienen que ser de calidad, tienen que tener ideas claras, tienen que transmitir un mensaje, tienen que ser universales, por eso hablamos de autores, ¿no? De humanos autores y no de mujeres u hombres. Y concuerdo contigo en que hay algunas autoras, entre comillas, de muy baja calidad, que luego se agarran de ahí para intentar decir, no, es que a mí no me publican porque soy mujer. No es cierto, no es cierto. Hay que ser tercos, todos, hombres y mujeres, y seguir adelante, intentar dibujar, trabajar, tocar todas las puertas posibles, y al fin se llega. Las mujeres tratan de alcanzar la equidad de género en el mundo de la caricatura, el cómic y la historieta. Sus capacidades han generado grandes avances en un medio donde hasta hace algunos años no tenían cabida. Con imágenes de Alex Sepúlveda, Patricia Bañuelos, C7 Fil. Ya supérenlo, nos dice Daniel Camacho a través de su trazo y su humor. Un resumen sobre los acontecimientos más importantes que enfrentó México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que de manera coincidente concluyó este 1 de diciembre, lo reúne el libro Ya supérenlo,
del caricaturista Daniel Camacho. En el marco de la Feria Internacional del Libro presentó su obra compuesta por 250 cartones ante la asistencia de funcionarios estatales, municipales, escritores, medios de comunicación y críticos. El escritor Luis Muñoz Oliveira señaló que en su índice, ya supérenlo, reúne temas como el gasolinazo, la reforma fiscal que dejó anclado el salario mínimo, la reforma energética que muestra con profunda ironía la falta de recursos para Pemex, mientras que sus líderes o directivos derrochaban recursos. Material que además relata verdaderas historias muy débiles, como el caso de Iguala, que refleja la angustia de padres que buscan a sus hijos normalistas, en un cartón que dice, aquí no están, sigan cavando. Sexenio que asegura, está marcado por fosas clandestinas. Que sí, está acompañado de textos magníficos, pero que no son el corazón del libro. Estas páginas palpitan gracias a los cartones de Camacho. Por su parte, el columnista colombiano Santiago Gamboa señaló que los textos extraordinarios que acompañan los cartones de Daniel Camacho complementan un figurativo muy claro que parecieran rayar en el surrealismo, que en una sola imagen dejan claridad sobre una idea crítica. Como una alfombra, casi como una alfombra persa, pero que si la levantamos y miramos nos vamos a quedar aterrorizados de lo que vamos a encontrar. Probablemente también con México, gran parte de eso lo compartimos, esa cantidad de huesos, muchísimas veces anónimos todavía, porque una de las preguntas que yo me hice viendo ese cartón era, ¿y si no es ninguno de esos, a esos no los estaban buscando? ¿De quién son esos huesos? Todos los huesos tienen un nombre y tienen una historia. Entonces, ¿vamos a contar esa historia alguna vez? ¿Alguien está buscando esa historia? Santiago Gamboa además recordó como un hecho escolar que marcó la pauta para que Daniel Camacho pudiera convertirse en un crítico a través del dibujo, pues siendo apenas niño y un alumno de una escuela primaria, realizó los primeros bosquejos que fueron publicados por sus maestros en un medio impreso, y así comenzó su actividad. La sátira mostrada en esta obra literaria es el reflejo de una conciencia crítica que expone los acontecimientos de una realidad. Así lo expresó el político Enrique Ibarra Pedrosa, quien apuntó el activismo social que mostró en sus comienzos Daniel Camacho. Además resaltó el derecho que debe acompañar a un periodista en la libertad de expresión. Siempre anteponiendo toda la objetividad y toda la claridad, y es además lo que debe de acompañar a todo periodista, la independencia, el derecho a la crítica y, por supuesto, describir lo que es una realidad. Y yo creo que eso es lo que hace Camacho con su talento. Aseguró que este libro presentado conjuga los relatos bien atinados de sus escritores. A lo mejor Luis Muñoz, por modestia, él es uno de los 10 que acompañan este libro, dice, bueno, Camacho es la figura central, estamos de acuerdo, pero las opiniones son extraordinarias, porque, por ejemplo, René Delgado, ¿qué dice de Daniel Camacho? Dice que aparte de sus rasgos característicos, descriptivos, se refleja también la visión de un psicólogo. Fue el propio Daniel Camacho quien advirtió a las nuevas administraciones que aun cuando goce de su amistad, su lápiz mantendrá tallando la crítica cuando sea necesaria. Tengo un cariño más allá de los intereses políticos. cuando ahora son gobierno, pero en aquella época no eran oposición. Ahora que ya ganaron, yo voy a estar en la oposición de ellos. No, van a gobernar bien, espero, para que no los esté dibujando yo. De manera muy emotiva, Daniel Camacho agradeció a quienes le han acompañado en este proyecto, como el actual presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, al director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Alberto Mora Martín del Campo, y recordó con particular cariño al exdiputado y editorialista, también colaborador de C7 Jalisco, el doctor Juan García de Quevedo, quien falleció este año y ya no le pudo acompañar con sus textos en esta nueva publicación. Fabián Sánchez, C7 Fil. Ha publicado más de 20 libros y estuvo presente en la edición 32 de la FIL. Marcela Magdaleno.
Escribir es como ser un carpintero. Es un oficio el cual conlleva un gran compromiso con la nación, con los niños y con la conciencia sobre todo. Así es como Marcela Magdaleno, escritora mexicana, interpreta esta labor, pues ella lo ha desempeñado por cerca de 30 años, comentó. Estudié periodismo, letras, también teología, pero sobre todo este oficio lo hace la práctica. Pues no sirve de nada ser catedrático, especializarse, ¿verdad? Tanto en academias, si no tiene uno el oficio y la disciplina. Sus obras han salido de todo aquello que Marcela observa durante sus viajes que hace a las distintas provincias, en donde platica con los niños y ancianos sobre las necesidades que viven. Y gracias a la asociación civil que tiene en honor a su abuelo Mauricio Magdaleno, es que Marcela ha podido compartirlas a través de sus libros, como los que en esta ocasión presenta en esta feria del libro. Detalló. Ese libro se llama Mi tierra querida, el Terrero. Y así tengo varios. Tengo también algunos allá en Baja California Sur, también de provincias, en Puebla, en la Sierra de Puebla. Y pongo a los niños a escribir sus memorias, sus visiones, sus leyendas. Es una gran satisfacción. Para Marcela, como periodista, compartió que es complicado poder hablar de las cosas reales que acontecen diariamente. Por eso es que ella, esa realidad la transforma en cuentos utilizando un humor negro. Yo he estado aquí en los stands y se ha hablado mucho del 68. ¿Por qué? Porque son los 50 años, ¿verdad? Pero pocos han hablado que Agustín Yáñez era el secretario de Educación Pública en el 68 y el subsecretario era Mauricio Magdaleno, mi abuelo. Ellos, como intelectuales, y también entraron en la política para poder transformar lo que es la cultura, para poder dar una visión más amplia de lo que es el proyecto de nación. Las obras y trabajo de Marcela se pueden seguir a través de su página de Facebook, Marcela Magdaleno, con imágenes de Armando Peña, Claudia Padilla, C7 Fil. Estoy con el gusto de saludar a Horacio Castellanos Moya y vamos a hablar de su más reciente novela Moronga, la cual tengo en mis manos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirme estar acá en esta entrevista. Bueno, tú te has caracterizado siempre por hablar de realidades crudas, de lo que se vive en Latinoamérica, en Centroamérica, y bueno, lo interesante es que lo cuentas a través de la ficción y a través de diferentes personajes nos damos cuenta de lo que se vive y de lo que mucha gente vive día a día, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, mis ficciones fundamentalmente tienen que ver con personajes centroamericanos. No siempre suceden en Centroamérica. Un par de mis novelas suceden en México, Moronga sucede en Estados Unidos. Pero los personajes, su visión de mundo, su memoria, sus experiencias, todo procede de Centroamérica, en este caso de El Salvador en específico. Ese es como mi universo literario, digamos. Que en este caso el personaje es José Celedón, él es de El Salvador y bueno, él por causas que nosotros, bueno, sabemos que mucha gente tiene que hacer eso, huye de su país a Estados Unidos. Y en esta ocasión tiene que huir nuevamente, ¿no? De la ciudad donde pareciera que ya se había establecido. ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Por qué tiene que rehacer su vida? Mira, José Celedón es un personaje que es perseguido por las furias. Las furias, según la mitología griega, eran aquellos entes que castigaban los crímenes de sangre. Entonces José Celedón ha cometido crímenes de sangre. Eso significa crímenes familiares. Entonces, el personaje trágico por excelencia sobre eso es Orestes, que mata a su madre, y entonces lo persiguen las furias, ¿verdad? Se vuelve loco por un buen tiempo hasta que lo liberan. José Celedón es más o menos igual. Él sale de El Salvador, ya derrotado en el sentido de que la revolución no se logró, él no se logró adaptar en estos nuevos tiempos en que la guerrilla se convirtió en partido político y ejerció el poder. Y él va con otra identidad, se va hacia Estados Unidos porque él lo que quiere es como desaparecer, pasar desapercibido. Es un tipo que no quiere que nadie lo vea, que no quiere que nadie sepa que existe. Que es un tipo que es la negación de nuestra contemporaneidad. Ahora todo el mundo quiere estar ahí en la pantalla, ¿no? Pero él no quiere que nadie sepa quién es él, tiene una identidad falsa, es decir,
no es que él sea ni clandestino ni que sea con papeles robados, todo es legal, pero es falso, ¿verdad? Pero al perseguirlo las furias, lo persigue su memoria. Entonces es un personaje que trata de apaciguar su memoria de los crímenes cometidos, pero la memoria y las furias son muy fuertes y lo traen mordido de la nuca. Y que es algo que muchas veces y a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Y por eso nos comportamos de manera intolerante, nos comportamos con actos racistas que, bueno, a fin de cuentas sabemos que son personas que no por gusto y no por placer están huyendo. Ellos vienen huyendo, es la palabra, ¿no? Y bueno, es una caravana que busca una mejor vida, que busca otras oportunidades y a fin de cuentas pues deberíamos darles el trato digno y el trato que merecen, ¿no? Porque, bueno, por algo hay derechos de los migrantes. Pues sí, uno de ellos decía, si es que nosotros no nos queremos ir, si nos vamos es porque nos echaron. ¿Ah? O como dicen por ahí, el último que salga apaga la luz y cierra la puerta, ¿no? Es decir, que las sociedades pueden convertirse en sociedades absolutamente invivibles, ¿no? Y eso es muy... En la novela eso no se refleja tan actualmente, porque la novela sucede en el 2010, ¿no? Entonces es una novela que tiene... Pero ya que tiene, digamos, en términos temporales, sucede hace 8 años, pero toda la problemática del es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? Ha ocurrido siempre. La problemática del centroamericano en Estados Unidos, o del migrante mexicano, del migrante de donde venga de Latinoamérica, porque además es una confrontación de culturas, ¿no? Es la cultura latinoamericana con una serie de valores que no soy yo la persona para hacer valoración de qué es lo bueno o qué es lo malo, que no es eso lo importante en la literatura, pero son valores que con la cultura predominantemente anglosajona y puritana de Estados Unidos chocan, tienen fricción, pues no casan, no es lo mismo. No hablamos de la misma forma, no en el sentido de que no hablamos el mismo idioma, sino que nombramos las cosas de distinta manera, ¿me explico? Pues un gusto poder platicar contigo y poder acercarnos brevemente a la historia y a lo que va a ocurrir con José Celedón, que a ustedes los invitamos también a que lo hagan a través de esta novela que se titula Moronga. Horacio Castellanos Moya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El sello editorial Random House, aquí la portada para que se la graben. Gracias por poder platicar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los televidentes. Gracias. Continuamos con más. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, presentó la segunda edición del libro Movimiento Naranja. Un libro que describe cómo abrazaron la política desde lo local para construir una ruta de lo que hoy es la realidad de su partido. Así describió Ismael del Toro Castro su libro Movimiento Naranja, la partidocracia mexicana y la alternativa ciudadana desde Jalisco, cuya segunda edición fue presentada en el marco de la FIL 2018. Describe cómo empezó su aventura para publicar la primera edición, en donde no intentaba sino platicar la historia de su recorrido por la política al lado de su amigo Enrique Alfaro. Escribí de agosto del 17, que fue más o menos después de la reforma electoral, a diciembre, y esta primera edición que saca Enrique Ibarra, porque ya tenía que presentarlo antes de que fuera la elección, porque el libro terminaba diciendo que estábamos a punto de ganar Guadalajara, y termina así, de ganar Guadalajara y de ganar el Estado, entonces tenía que presentarlo antes para que tuviera sentido. Ya esta segunda edición, ya prologada, creo que va a reflejar, como dice Hugo Luna, esta motivación de nuevamente la realidad que parece que es igual a la del 95. El libro de Del Toro aborda sus pasos por el PRI, el PRD, así como los ofrecimientos de poder de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, su arribo a Movimiento Ciudadano en Jalisco y su paso por el Congreso del Estado. Lectura casi obligada para los seguidores del Partido Naranja y para aquellos que gusten conocer los tejes y manejes de la política en México. Georgina Flores Venegas, C7 FIL. Y este año la Cruz Roja por primera vez participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentaron su revista.
Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la primera participación de la Cruz Roja Internacional en este foro, se presentó la revista de este organismo humanitario con el tema Migración y Desplazamientos. La migración irregular es uno de los grandes fenómenos que reflejan la realidad de nuestro sistema mundo. Cada día millones de personas huyen de la pobreza, la marginación, de las inequidades sociales, que se conjugan con la violencia social y estructural que viven en sus comunidades de origen, lo que las orilla a que sean expulsadas de manera forzada y busquen un lugar donde poder vivir con dignidad. Somos testigos de una crisis humanitaria que se extiende por todo el orbe. Existen más de 68 millones de personas desplazadas por la fuerza. El marco jurídico que esto representa debe cubrir los derechos de los migrantes y refugiados, así como los derechos de los países que los albergan. México también vive el incremento de las personas que ingresan a nuestro país en búsqueda de protección internacional. Debido a las situaciones de violencia, inestabilidad política, social y violaciones a sus derechos humanos provenientes del Triángulo del Norte. Y desde hace algunos años, las personas venezolanas se han unido a esta diáspora. Jalisco ha sido testigo del fenómeno migrante que vive el país. Muchos ciudadanos se preguntan, ¿quiénes son los que están migrando? Hoy se trabaja en una base de datos para este registro, pero no debemos olvidar que ningún ser humano es ilegal. Con imágenes de Alex Sepúlveda, Patricia Bañuelos, C7 Fil. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta que es la primera emisión de Elementos desde la FIL. Ya se empieza a sentir ese ambiente de Adrián, despedida, sí. pero todavía tenemos mucho material que compartir con ustedes y lo que va a estar surgiendo a lo largo del día de hoy. Hemos estado escuchando muchísimos gritos hasta acá, porque muy cerca de nosotros está una bloguera, una youtuber muy reconocida que es Mis Pastelitos, está presente en la FIL. Que bueno, ahí está esa diversidad y cómo ha ido evolucionando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ahora pues también es espacio para este tipo de personalidades o celebridades de las redes sociales, ¿no? Sí, que han causado de verdad una verdadera revolución a lo largo de estos 9 días. Usted todavía puede visitar la feria hoy hasta las 9 de la noche. Nosotros estamos ubicados en el pasillo M Área Internacional. De verdad vale la pena vivir esta que es la fiesta de los libros, sin duda la feria más importante. Y mira, Lore, teníamos una imagen de los pasillos aquí donde estamos transmitiendo cuando iniciábamos el programa, y ahora que ya estamos despidiendo, mira cómo se ve, cómo está a nuestras espaldas. Ya hay muchísima más gente que hace unos momentos, y así se va a ir llenando y llenando la feria. Bueno, hasta que llegue a su final y a su despedida, que bueno, pues es a las 9 de la noche. Se apagan las luces, ¿no? Así se apaga la es. FIL. Pero tenemos una cita en punto de las 8 de la noche, así es que acompáñenos C7 en la FIL. Así es, no se pierdan nuestro último programa esta noche totalmente en vivo. Lorena Saavedra. Adrián Peña. Adiós.